El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en el domingo quinto del tiempo de Pascua. El domingo pasado, Jesús afirmaba su identidad como el buen pastor. Ya dije sobre 7 afirmaciones de yo soy. Hoy tenemos una de esas afirmaciones, la vid verdadera. Vid y ramas, poda y fruto, quema y gloria. Palabras que resumen y describen esa bellísima parábola de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Una pregunta: ¿cómo dar buen fruto? Jesús nos lo explica muy claramente. Quien permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada podéis hacer. Significa que debemos estar siempre unidos al Señor. Cada uno de nosotros es como un sarmiento que vive solo si cada día hace crecer su unión con el Señor en la oración, en la participación de los sacramentos y en la caridad. Es evidente, incluso para los que no sabemos de agricultura ni de viñedos, que si una rama se separa del tallo de la planta, por supuesto, no puede dar fruto, pero además de eso pierde toda alimentación, termina por secarse y morir. Es lo que le sucede a cualquiera de nosotros que pretenda marchar de su cuenta por esta vida terrena, que creámoslo o no, querámoslo o no, nos lleva irremisiblemente a la vida en la eternidad. Y esa vida en la eternidad será de vida y de gloria, o será de muerte y de condenación, según hayamos permanecido unidos o no al tallo de la vid, que es Jesucristo. ¿Cómo estamos unidos a Jesús? San Juan nos explica en la segunda lectura de hoy. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Cumplir los mandamientos de Dios es hacer en todo la voluntad divina.
En esto consiste la unión entre Dios y nosotros, en que hacemos lo que Él desea y no lo que nosotros deseamos. Y lo que Él desea para nosotros es nuestro máximo bien. Lo que nosotros deseamos para nosotros mismos no siempre es para nuestro bien. San Juan nos advierte en esta carta de que no podemos amar solo de palabra, sino de verdad y con obras. Obras son amores y no buenas razones. ¿Y cuáles son las obras? Bien, claramente había dejado Cristo expresado lo que son las obras. No todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Las obras, entonces, es hacer la voluntad de Dios. Muy queridos hermanos, orar es necesario, muy necesario. Decir o invocar Señor, Señor, es también importante, muy importante, pero esa oración, si es verdadera, si es sincera, nos lleva con toda seguridad a conformar cada vez más nuestra voluntad con la de Dios, hasta que llegue un momento en que no haya separación entre la voluntad divina y la nuestra, porque conformamos nuestra voluntad a la de Dios. Lo más importante es permanecer. Debemos permanecer en Él. Y no puede ser de otra manera, pues aunque queramos ser ramas independientes, no podemos, porque sin Él nada podemos hacer. Vana ilusión el desear ser ramas separadas del tallo de la vid. Hay otra idea que aparece por duplicado en el Evangelio y en la carta de San Juan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará, dice Jesús en el Evangelio. Y San Juan en su carta dice, pues que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pedimos. ¿Qué significa esta seguridad que se nos da al pedir en la oración? Significa que la capacidad de intercesión del orante depende, ante todo, de la conformación de su voluntad con la de Dios. El alma, así, unida a Dios en su voluntad, pide, como dice Cristo en su Evangelio, aquellas cosas buenas que el Padre Celestial da a quienes se las pidan. ¿Por qué a veces no recibimos lo que pedimos? Esto dice Santiago en su carta claramente: pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Y San Pablo también insiste en esta idea de no pedir como se debe. Nosotros no sabemos pedir como conviene, es la verdad. No sabemos cómo pedir. No sabemos pedir según la voluntad de Dios Padre. Por eso el apóstol San Juan, en otra carta, refiriéndose al mismo tema de la oración de petición, escribe así: estamos plenamente seguros, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escuchará. Señor, haz que pueda sentir tu amor en el sufrimiento, tu presencia en la adversidad, tu luz en la oscuridad. Ya sabemos la enseñanza de este domingo. Hay que estar siempre
con Jesús, conectado con Él. Hay que permanecer en Él, porque vivimos en todas circunstancias, las situaciones para todos o para una gente muy buena, para otra gente muy mala. Alguna gente vive feliz con buena salud, alguna gente vive mal con las enfermedades, pero no hay que pensar mucho de estas cosas. Lo más importante es permanecer en Él, estar conectado con Él siempre. De nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestra adversidad, aceptada con amor, saldrá fruto abundante. Y como nos dice Jesús en esta parábola, con ese fruto daremos gloria a Dios y tendremos la vida eterna, porque la gloria del Padre consiste en que den mucho fruto. Que así sea.